En esta hermosa noche vamos a dar inicio a capítulo 3 de Apocalipsis. Tenemos aquí el mensaje de la iglesia de Sardis, muy interesante. Y leemos para gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y está muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Te pedimos, Señor, que sea usted obrando, Dios mío, que sea usted, Dios mío, poniendo, Señor, estas palabras en nuestras manos, para gloria y honra de tu nombre, mi Señor. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, amados? Vamos a hablar un poquito de la iglesia de Sardis, que significa los que escapan. Sardis significa los que escapan. Amén. Qué lindo. Vemos aquí una vez más el apóstol Juan, el Señor revelando poderosamente el mensaje a la iglesia. El ángel escribe aquí, le da la palabra al ángel de la iglesia. Sabemos que el ángel de la iglesia está representado, como hemos venido hablando, por el pastor. Sardis, su significado, lo que escapan, fue una ciudad poderosísima. En la antigüedad fue una ciudad de la más poderosa hasta el 549 antes de Cristo. Esta ciudad del reino de Lidia era una ciudad con una ubicación muy estratégica. Estabas en unas montañas, en una parte alta. Los habitantes de ella se sentían muy seguros. Entendían que era una ciudad inexpugnable al ataque de los ejércitos enemigos. Sin embargo, en el 549, esta ciudad fue capturada por los persas. 549 antes de Cristo, por los persas, y destruida por los jónicos en el año 501 antes de Cristo. Conquistada por Alejandro Magno en el año 334 antes de Cristo. ¿Por qué esta ciudad fue famosa? Porque era una ciudad rica. Tenía mucho dinero, había mucho dinero, amado. Había un rey en el siglo 6 antes de Cristo llamado Croeso. Y en ese reinado fue que esta ciudad alcanzó la fama. Por eso había un proverbio que decía: tan rico como Croeso, en honor al rey, de tantos bienes materiales que la ciudad de Sardis tenía. Por eso era famosa en el mundo antiguo,
como dicen, cría fama y échate a dormir. Eso pasó con esta ciudad. Era una metrópoli de la región de Lidia, de Asia Menor. Y estaba ahí a unos 52, 48 kilómetros al este de Esmirna. Entonces, hace una ciudad con mucha opulencia. Los habitantes de esta ciudad, amados hermanos, de verdad que hay personas que se llenan de orgullo cuando sienten que están en la gran metrópoli. Entonces, como este caballero, este rey Croeso, de los reyes de Libia, fue tan conspicuo por todo lo que ellos lograron, allí fue que se comenzó a comercializar con las monedas y todo eso. Pero también, así como Sardis tenía estos logros materiales, allí se adoraba, siempre había idolatría, la diosa Cibeles, que es la misma diosa Artemisa. Se adoraba en aquel lugar. Siempre las deidades cambian su nombre, pero en esencia son la misma. Y aquí vemos una vez más la diosa Artemisa, que estaba asociada a la fertilidad, y las mujeres tenían la costumbre, cuando iban a dar a luz, de clamar a esta diosa. Ella la invocaban, porque imagínense, la diosa de la fertilidad. Esta ciudad era un punto de encuentro, lana, tintes, o sea, era un lugar que había mucho comercio. En la opulencia, ellos disfrutaban allí de muchos privilegios. Ustedes ven que la iglesia de la Odisea fue una iglesia también que hablaba de su riqueza, de todo lo que tenía. Pero estas personas vivieron una gloria, vivieron y se quedaron con la gloria del pasado, pero no era la realidad del presente. Hay personas que se quedan con gloria del pasado. Sardis se caracterizó por esto. Y por eso es el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: el que tiene, amado, los 7 espíritus de Dios. Vemos aquí que esa referencia a los 7 espíritus habla de la plenitud del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Cómo el Señor, aún a pesar de la situación de esta iglesia, nos da a entender que Dios es quien capacita a la iglesia. Y vemos que las congregaciones que permiten que el Espíritu Santo obre en medio de ella, siempre el Señor tiene la disposición de obrar. Nosotros somos los que impedimos, cerramos o abrimos para que el Señor entre. Y todo esto es a través de una vida de obediencia o una vida de rebeldía. Cuando la iglesia es obediente, entonces la presencia de Dios estará con nosotros y el Espíritu Santo estará a disposición de la iglesia que obedece y camina conforme a la palabra del Señor. Sardis es una iglesia que se caracteriza por una mortandad espiritual, lo vamos a ver más adelante. O sea que a pesar de esa mortandad, el Señor pone a disposición la obra del Espíritu Santo. Los 7 espíritus de Dios. Y vemos aquí una vez más la relación que hay, lo que conocemos nosotros del Espíritu Santo, la persona del Padre, la persona del Hijo. Siempre está esa hegemonía. Dios no obra Él solo. ¿Me entiende? Dios siempre está acompañado. Hay personas que no creen. Dicen, Dios es uno.
Es verdad que Dios es uno, pero hay personas que no asimilan de que ese Dios que es uno se manifiesta en tres personas. Es que si Dios es uno, yo no puedo aceptar que el Hijo sea Dios, que el Espíritu Santo sea Dios. Hablaba con alguien hoy y dice que yo no puedo aceptar que digan que Jesucristo es Dios, porque entonces ¿cómo que si el Hijo? Dios no, Jesucristo es el Hijo con la esencia de Dios. ¿Usted ve? Jesús es el Hijo, Dios Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo. Y eso es lo que eso nos hace algunas veces difícil de asimilar. Entonces el que dice Dios Hijo tiene la misma esencia, los mismos atributos de Dios Padre. Bueno, me dice, como que si es así, lo puede asimilar un poco más. Entonces, vemos asimismo Jesús que habla de las 7 estrellas, quien tiene el control sobre ella. Y vemos aquí, amado, de que el Señor en su infinito amor y misericordia siempre nos provee espiritualmente a nosotros las arras del Espíritu Santo. El Señor tiene control de la iglesia, amado, siempre y cuando usted y yo dejemos que Él lo tome. Entonces, esta iglesia de Sardis lamentablemente estaba atravesando por una crisis espiritual. De verdad, estaba en una condición agonizante, porque el Señor la reprende de una manera demasiado contundente. Las reprensiones más contundentes están para la iglesia de Sardis y para la iglesia de la Odisea. De una manera u otra Dios corrige las iglesias, pero vemos que a estas dos iglesias es demasiado contundente. Y me gusta porque dice lo mismo: yo conozco tus obras. El Señor, yo conozco tus obras. Ese yo conozco tus obras apunta a la omnisciencia de Dios. Yo conozco tus obras. La omnisciencia de Dios. ¿Y quién tiene tal atributo de la omnisciencia del Señor? Jesús lo tiene. El Padre lo tiene. Como Jesús lo tiene y es quien está hablando a la iglesia, es una evidencia más de que Jesús es Dios, representado en el Hijo. Yo conozco tus obras. O sea, ve allí la necesidad de que esa iglesia no es lo que aparenta, no es lo que los demás creen. Y de verdad, amado, que lamentablemente hay personas que quieren vivir en el evangelio de apariencia. Y en el evangelio no se vive de apariencia. El evangelio hay que vivirlo en espíritu y en verdad, como nos enseña la santa palabra del Señor. Amén. Los 7 espíritus, tal como anteriormente el Señor lo había expresado, vemos una vez más esta confirmación. Entonces, cuando le dice yo conozco tus obras, vemos aquí, amado, que a Dios nosotros no podemos esconderle nada. Usted podrá hacer, usted podrá engañar, usted podrá burlarse de cualquier hermano, pero el Señor tiene el control de todo. Nosotros podríamos aparentar como iglesia una cosa, pero el Señor sabe realmente lo que nosotros somos, amado. Dios no quiere a nadie viviendo una vida superficial, hipócrita. Eso es algo que Dios totalmente lo condena, porque eso no agrada a Dios. Entonces,
nosotros no podemos ocultar nada al conocimiento del Señor, porque Él se presenta como aquel que tiene ojos como llama de fuego. Como llama de fuego. Entonces, si tiene ojos como llama de fuego, lo más profundo de nuestros corazones, lo más oculto, Dios lo va a exponer, Dios lo va a descubrir. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué es lo que pasa aquí, amado? Que el hombre puede ver las obras de la iglesia. Y a nosotros ver la obra de la iglesia podemos confundirnos. Ay, el pastor es el que más trabaja. El pastor esto. Y el pastor hace aquello. Y el pastor hace esto. Dios no solamente ve eso. No. Dios ve en ese accionar la intención del pastor. Porque si el pastor hace para reclamar, yo hago y ustedes a mí no me dan, yo hago y ustedes a mí no me esto, yo hago y ustedes a mí no me reconocen, yo hago, me va copiando. O sea, hay personas que hacen mucho, pero esto no se trata de hacer mucho. Se trata con qué intención yo hago mucho. Alabado sea Dios. Si tu intención es buena, ve, papá Dios te va a poner en alto y decir, eres digno. Eres digna. Si tu intención es mala, los hombres te podrán poner en alto, pero cuando llegue ante el escrutinio de Dios, será expuesta tu hipocresía. Y eso es lo que está pasando con la iglesia. Porque es que el Señor ve más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. Es la intención del corazón. Y usted y yo eso no lo podemos ver en una persona. ¿Qué intención tiene? Ay, Señor. Entonces, para muchas personas, posiblemente la iglesia de Sardis era un modelo de espiritualidad para seguir a la iglesia. Amado, ¿qué reputación tiene esa iglesia? Pero el Señor conocía la realidad de cada creyente en esta congregación y sabía convincentemente de que muchos allí estaban viviendo una vida de apariencia. Miren, amado, es lindo cuando nosotros podemos sincerizarnos con nosotros mismos. El evangelio no da resultado vivir una vida de apariencia. Usted tiene que autoanalizarse. Hace unos días hablaba con el hermano Abel y decía, bueno, tengo que sacar un tiempo ahora, 2 o 3 días, o una semana o 2 semanas, porque estoy viendo muchas situaciones como negativa. Y eso te dice, hay que irse, ¿sabe a dónde? Y meterse en la brecha. Hay que irse a la torre ya y hacer el papel de mirador, de atalaya y a vigilar. Y bueno, estoy viendo con muchas cosas, mucha gente enferma en la iglesia, mucho esto, yo tengo que meterme en oración y ayuno. Pero cuando tú ves como todo medio negativo, tú tienes que, Señor, arroparte más en Él. Pero tú, que estamos bien. Ay. Hay gente que se autoengañan, amado. Se autoengañan. Entonces, el Señor aquí está siendo enfático. Dice, tienes nombre de que vives y está muerto. Ay, Señor, Padre. Entonces, esa declaración que el Señor está haciendo aquí está revelando la condición de la iglesia. O sea, ustedes habían tenido una gloria pasada, mucha fama, pero lamentablemente ustedes posiblemente se están manteniendo con la gloria del pasado, con ese orgullo, sin tomar en cuenta la situación que están viviendo ahora, que no es la misma. O sea, porque esto no es lo que yo hice, no es que tú estás haciendo. Si alguna vez tenemos una falsa reputación en nuestras vidas, espiritualmente hablando, y eso le estaba pasando a esta iglesia de Sardis, nombre del que vive.
¿Usted cree que usted hay que dar a entender de que está vivo estando muerto? Y el Señor nos está hablando a todos nosotros, amado, a todos. O sea que no importa cuántas actividades yo haga, cuántas predicaciones yo haga, cuántos programas yo lleve en la radio, cuántas conferencias yo pueda dar diariamente, amado. En lo que concernía una relación con Dios, esta iglesia estaba muerta a pesar de su ortodoxia religiosa que tenía en el día a día. No se trataba de hacer muchas cosas, no se trataba de actividades, de buenos cultos, no, amado. Es qué relación tú tienes conmigo. O sea, ustedes están muertos espiritual. Ustedes están ya al borde de la aniquilación, de la inexistencia como iglesia. Ustedes podrán impresionar a los hombres, pero a mí no me van a impresionar. Porque ustedes lamentablemente no tienen los recursos espirituales ahora. Ese es el estado de esa iglesia, amado. Tiene el nombre del que vive, pero está muerta. O sea, Dios no quiere apariencia en nosotros. Miren, amado, algunas veces, y yo digo que esta es una de las épocas donde la gente más quiere vivir de apariencia. Estas redes sociales, eso da pena, la gente aparentando una cosa que no es. Este figureo y esta búsqueda de dinero por las redes. Yo digo, Señor, ten misericordia. Te ven personas profetizando, personas orando, personas allí dando palabras y desatando y esto y el otro. Y cuando tú te vas a la esencia, no hay nada. Son actores. Hay muchos actores hoy en día en las redes. De verdad que Hollywood va a buscar mucho talento en las iglesias. Pastor, ¿por qué? Porque hay muchas personas que lamentablemente están como la iglesia de Sardis, viviendo de qué? De la apariencia, actuando hipócritamente, hermanos. Entonces el Señor está denunciando lo que está pasando con esta iglesia. En el liderazgo de ella lo está confrontando. Es algo que internamente está pasando entre ustedes, aunque los demás no lo sepan, los que están afuera no lo vean. Entonces, cuando tenemos una realidad espiritual que no es la mejor, lo más lindo es con humildad reconocerlo e irnos delante de Dios y pedirle a Dios que nos ayude, amado. Porque cuando nosotros vamos delante de Él, Dios nos ayuda. O sea, esto no se trata de que nosotros hacemos culto, que mira qué religiosos somos y esto no, amado, no. Algunas veces tenemos estructuras que están carentes de vida, del poder del Espíritu Santo moviéndose en medio nuestro. No es tener el nombre de que vive. La iglesia, ¿qué le podría decir? Del Dios de fuego. ¿Me entiende? Sí. La iglesia de poder, dinamos, poder, dinamita. Y cuando usted llega a buscar el Dios de fuego, lo que encuentra es el polo norte en la iglesia. ¿Me entendió? Una iglesia fría, apática, indiferente. ¿Y qué pasó? Y alguna vez usamos unos nombres, amado, que dan una connotación que el que está fuera por el nombre quiere llegar a la iglesia. Y muchas veces cuando llega a la iglesia, prácticamente un antónimo de lo que el nombre dice. Todo lo contrario a lo que pasa. Entonces, esta iglesia, amado, tenía esas características. Usted no puede vivir con la gloria del pasado. No. Entonces hay personas, yo hice, yo era, yo ayunaba, yo oraba,
yo leía, yo predicaba, yo iba a los hospitales, la gloria del pasado. Ellos creen que la gloria del pasado lo va a cubrir en el presente. Entonces, posiblemente, esta iglesia vivía de la gloria del pasado. Por eso Dios dice que es una iglesia que está muerta. Es una iglesia que le hace falta dirección del Espíritu Santo, de vivir en la palabra del Señor. Tú tienes nombre del que vive, pero está muerta. Y de verdad que esa es una declaración bien, pero bien fuerte. Porque la falta del poder de Dios obrando en la vida del creyente, oiga, del poder de Dios obrando en la vida del creyente, porque hay un concepto muy torcido del poder de Dios, que creemos que el poder de Dios es obrando en lo demás, que siempre lo vemos, y el poder de Dios sanando, y el poder de Dios libertando, y el poder de Dios, pero la pregunta es, ¿y el poder de Dios qué está haciendo en ti? Yo no puedo estar pidiendo un poder de Dios para que obre en la vida suya, en la vida de los demás. Sin embargo, yo estoy muerto. O sea, yo necesito primeramente que el poder de Dios obre en mi vida, me dé vida a mí para yo poder dar vida a otros. Esa es la realidad, iglesia del Señor. Entonces, esta era una iglesia que no hacía falta obra allí. No, todo lo contrario. Tenía muchísimas obras. El problema es que las obras que ellos tenían eran de ellos, no de Dios. Oiga esto. De ellos y no de Dios. O sea, yo puedo hacer muchas cosas y la pregunta es ¿para quién yo lo hago? ¿Para la gloria de Dios o para la gloria del yo? Para engrosar mi ego. Y esto son enseñanzas, amado, que están en la Biblia, pero nos confrontan. Yo siempre digo, el evangelio siempre ha sido sencillo. El evangelio se caracteriza por la humildad. El evangelio no es prepotencia, no, para nada. No es pretensión, no es sensacionalismo, no es emoción, no es sentimiento, es convicción. Es fe, es vivencia, iglesia. Esa es la esencia del evangelio. Yo he tenido que hacer muchas reformas en mi vida. Pastor, se lo digo a los que me escuchan. El que tuvo el privilegio de escucharme predicar muchos años atrás, 29 años, 28 años atrás. Así le digo. Vamos a ponerle 20 y pico de años atrás, 22. ¿Sabe cuál era mi predicación mayormente? El Espíritu Santo, el poder de Dios. Yo no hablaba de otra cosa que no fuese de eso. El típico evangelista que usted ve ahí. Poder, 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 unción, milagro. Esa era mi predicación, no Cristo. Pero cuando la misericordia de Dios, pastor, entonces ahora usted está tan muerto, yo no sé. Lo que pasa es que choqué con la realidad de la palabra. Y entonces me dio vida. Porque yo aparentaba estar vivo, pero estaba muerto. Ay, Señor, Dios del cielo. Entonces, muchas veces tenemos mucho activismo religioso y esto da apariencia de vida. ¿Ustedes sabían eso? Que el activismo religioso da apariencia de vida. Hay personas que emocionan a los hermanos. Vamos a hacer este proyecto, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Y aquí, y allá, y aquí, y allá. Pero cuando tú te vas a la esencia, ¿qué hay? Muchas veces no hay nada. Entonces esta iglesia posiblemente estaba bien organizada, conforme a las demandas apostólicas, organización, todo esto. Pero cuando usted se metía adentro, decía, ¿dónde está el Señor?
O sea, que esto no es con que yo cumpla con el santo sacramento de la Santa Cena, de que nos bautizamos, de que vamos a la iglesia, que no dejamos de congregarnos. ¿Cuál es mi relación con Dios? Es lo más importante. ¿Qué tanto me parezco a Él? ¿Qué tanto vive Él en mi vida? ¿Cuál es el lugar que Él tiene en mí, en mi familia, en mis decisiones? Esto me acuerda a alguien que yo estaba hablando y mientras hablaba con esa persona, yo le dije, pero ¿por qué usted hace este negocio así, así? Debiera de considerarlo, porque si el hermano Franklin vende ese lapicero a 10, usted no tiene que venderlo a 20. Es más, Franklin no es ni hermano, Franklin no es cristiano. Y ustedes van al mismo lugar, le dan el mismo precio, porque si Franklin no es cristiano, lo vende a 10, usted lo vende a 20. Al Señor no me lo mete en negocio. ¿Me entendió? Así mismo. Que eso era negocio. Si yo le digo esto a ustedes, amado, porque alguna vez actuamos de esa manera. O sea, a Dios yo lo meto cuando voy a la iglesia. Pero cuando se trata en el hogar, una conversación con el esposo, con la esposa, no mantenemos el respeto, hablamos mal, ¿me entienden? Nos manejamos de una manera indecorosa, actuamos lleno de ira y tenemos una manera de proceder que no glorifica ni refleja a Cristo. Usted dice, no, esto es un conflicto y ahí espérese, que aquí yo tengo que poner. No, usted tiene que actuar cristianamente también, mujer y hombre que me escucha. Porque es en qué lugar está Dios en tu vida. Entonces el Señor está condenando a esta iglesia porque no se trataba de dar ofrenda de las contribuciones que usted hace, porque hay personas que lamentablemente dan diezmo y ofrenda y ellos creen que se ganaron el cielo. O sea, hay concilios que esto es lo que promueven, que si tú diezmo y ofrenda ya, tú puedes hacer lo que tú quieras y si económicamente tú estás cumpliendo en la iglesia, está todo bien. Y aunque tú estés en pecado, te dan oportunidad, todo bien. Y autoengañamos a la gente, eso es increíble. Es muy triste, amado, lo que está pasando. Entonces, esta iglesia, el Señor la cuestiona por la pura apariencia que está reflejando. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que una cosa es lo externo y otra cosa es lo interno. Con lo externo nosotros podemos aparentar muchas cosas que lamentablemente no es lo que hay en nuestro interior. Y el Señor está buscando lo que hay aquí. ¿Por qué? Porque lo externo siempre obedece a lo interno. Pastor, ¿cómo así? De lo que está lleno el corazón, de lo que está lleno mi corazón, es que yo voy a accionar y voy a proceder. ¿Qué hay en mi corazón? Si en mi corazón lo que está el deseo de agradar a mi Dios, yo me voy a deleitar en hacer la voluntad de Él. Si en mi corazón está el deseo de agradarme yo simple y llanamente voy a accionar de mi manera egoísta, placentera, hedonista, de disfrutar, porque yo tengo que disfrutar. Entonces usted se analiza, cuando usted va a hacer algo, dice, esto agrada a mi Dios, esto lo glorifica a Él, tanto el hombre como mujer. No, no lo glorifica, pero me gusta a mí. Ya tú estás diciendo de que está lleno tu corazón. Entonces, amados, esta es la época, podríamos decir, del conocimiento. Hay mucho conocimiento intelectual. Hay muchos hombres capacitados en la palabra, con una ortodoxia tremenda en los cultos, pero una vivencia alguna vez es muy horrenda, que no va acorde con el conocimiento que tienen. Entonces,
Es lindo el conocimiento, pero el conocimiento no lo es todo. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, porque la sabiduría nos ayuda a nosotros a usar ese conocimiento que hemos adquirido en favor de la voluntad de Dios. Amén. Entonces, una iglesia que no se deja dirigir por la palabra de Dios, que no se deja dirigir por el Espíritu Santo de Dios. Oiga eso. Pastor, por usted vive hablando que uno no puede estar dejándose dirigir por sueño, esto y lo otro. Eso. Dícele que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios de una manera u otra dirige la iglesia. Pero el Espíritu de Dios que dirige a la iglesia nunca va en contra de lo que Él reveló aquí en la palabra. Ese es el punto. Eso es lo que no podemos ignorar. Entonces, cuando tú no te dejas dirigir por el Espíritu, lamentablemente, nosotros nos convertimos en ¿qué? En personas religiosas. Tus defectos, tus debilidades, nosotros la llevamos a la práctica religiosa. Comunión, estoy en la iglesia y está todo bien, aunque esté mal. Esta iglesia, lamentablemente, se convirtió en iglesia religiosa. El nombre de iglesia, pero Cristo no está viviendo en ella. Entonces, muchas veces, esa ortodoxia fría, falta de comunión con Dios, de dirección del Espíritu Santo, se convierte en una especie de narcótico espiritual, como hablaba con unos jóvenes, y yo decía, pero ¿por qué hay que consumir droga o esto, el otro? ¿Por qué? ¿Qué te hace sentir? Y yo le decía que hablaba con un joven en una ocasión, que yo le preguntaba que por qué consumía droga, y decía, lo que pasa es como que hay cosas que él quiere sentir que son de él, vivirla, y cuando ese de ese pase, ese ve que anda en un Lamborghini y se ríe solo y coge la curva solo y vive esos momentos de placer, ¿me entiendes? Vive esa fantasía y se olvida del mundo. Es el efecto de la droga. Te inhibe muchas veces al dolor, a la tristeza, a la congoja, a los sentimientos. Y tú quieres vivir en ese mundo de fantasía. Es una especie de Matrix. Y el enemigo opera allí. Entonces, así mismo es la ortodoxia fría de una iglesia. Se convierte en un narcótico. Y allí, cuando tú comienzas a consumirlo, te impide ver la realidad de la muerte espiritual, porque tú no vas a sentir, tú no vas a poder ver, tú estás es ciego, tú estás en un mundo, vamos a decirlo así, en el plano espiritual, con un espíritu de estupor que no te permite ver la realidad espiritual que tú estás viviendo. Y eso es lo que le estaba pasando a esta iglesia. Se rompe la comunión con el Señor, pero ellos tienen el nombre del que vive. Solamente en Dios, amado, cuando vamos a su presencia podemos nosotros despertar. Amén. Esa ortodoxia fría, ese ritualismo que alguna vez tenemos en la iglesia histórico viviendo la gloria del pasado, nos lleva a nosotros a morir espiritualmente. Las congregaciones se apagan, las congregaciones se inhiben, las congregaciones se enfrían, se congelan, mejor dicho, en lo espiritual. Entonces el Señor aquí lo que está haciendo es descubriendo lo que esta iglesia está atravesando, amado. Entonces vemos una vez más que el Señor quiere captar la atención de la iglesia. Y para captar la atención de una iglesia como esta, muchas veces apegada a sus tradiciones, hay personas que sus tradiciones no las cambian por nada, su sistema religioso no lo cambian por nada. Yo tuve que cambiar mi forma de yo ver a Dios. Tuve que cambiarla. Mi sistema de cristiandad, yo tuve que cambiarlo
de dogmático a bíblico. Y no se crea usted que eso fue fácil para mí. Ahora bien, cuando tú te entregas y te pones la mano del Señor, Señor, mira, yo estoy aquí y no soy nada, solamente soy un instrumento y un siervo tuyo. Haga lo que usted quiera a merced de Él. El Señor obra. El Señor obra. Porque algunas veces nos autoengañamos, iglesia. Y para eso tenemos la Biblia. Y vemos aquí que aunque habían líderes, aunque había pastor, el Señor tiene que confrontar al pastor. Lo tiene que confrontar. Si no lo hacen los hermanos y ven que el pastor no está actuando bien y la iglesia ven picada, es bueno la confrontación en amor, amado, iglesia, y los líderes también, porque no podemos dejar que el barco se hunda. ¿Me entienden? Entonces, Dios, más que tradiciones, más que dogma, Dios quiere una iglesia que se sumerja en la presencia de Él, sumergido totalmente, amado, sumergido. Una iglesia que busque su rostro, que busque su presencia, hasta que pueda entender la obra del Espíritu Santo en la vida de ella. Y no queremos caer ahí con esta expresión, amado, de creer una cosa que no somos, o de vivir con la gloria del pasado. Y que el Señor nos diga a nosotros, ustedes tienen nombre del que vive, pero lamentablemente ustedes están muertos. Ustedes tienen nombre de arca de salvación, pero están todos perdidos. ¿Entienden? Arca de salvación no, el Señor dice, no me ponga arca de salvación, pon arca de perdición. Eso es fuerte. Que yo tenga un concepto de que somos arca de salvación y que el Señor Dios Todopoderoso tenga un concepto de que yo sea arca de perdición. Dígame usted. Eso es lo que está pasando con esta iglesia. Esa es la condición de la iglesia de Sardis. Esa es su condición. Entonces, tenemos que dar un testimonio eficaz. Tenemos que vivir ahora. Tenemos que ser modelo ahora, no coger modelo pasado. Que la iglesia. No, el de ahora. ¿Qué tú estás modelando? No, ¿qué fue lo que modelamos? ¿Qué tú estás modelando? ¿Qué yo estoy modelando? ¿Qué estamos modelando? ¿Qué como iglesia? ¿Qué estamos mostrando, iglesia del Señor? Entonces, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser una iglesia despierta, que podamos seguir las pisadas del Maestro y otros vean que caminamos por donde Jesús caminó. Tenemos que dejar a un lado la gloria del pasado y tratar de enarbolar la gloria del presente. ¿Me entienden? Pero cuando la iglesia carece del poder espiritual, del poder de la palabra de Dios aplicada, porque mire, la Biblia tiene poder cuando usted y yo la aplicamos. De lo contrario será solamente una lectura más. Dice que no podemos ser oidores olvidadizos. Usted puede ser un oidor olvidadizo o un lector también olvidadizo. Y aquí todo estriba en cuando yo leo que yo aplico. ¿Qué yo aplico? Entonces, amados hermanos, amigos que nos escuchan, Dios vela por su iglesia. El Señor habla a esta iglesia duramente, pero siempre fundamentado en la verdad. Y lo más lindo es que a pesar de la condición que esta iglesia está atravesando, el Señor está dispuesto a ayudar, a levantar, a hacer un llamado a esta iglesia para que de la mortandad pueda volver a la vida. El verso 2 es un verso bien contundente, muy contundente y que tiene mucha esencia.
sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Este verso, reténgalo, porque hoy no lo vamos a detallar. Si por usted lo retiene, escudriñelo, que lo vamos a desglosar, lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia en este verso. Porque lo que le está diciendo a la iglesia de Sardis, se le está diciendo a la iglesia Arca de Salvación, y se le está diciendo al pastor de esta iglesia, y se le está diciendo a todos los pastores y a todas las iglesias del siglo XXI. El Señor sigue hablando igual. El Señor sigue corrigiendo. El Señor sigue llamando al arrepentimiento. El Señor sigue despertando a la iglesia que está dormida, que está muerta, que languidece, que está en peligro de extinción. Porque no es que está muerta físicamente. No, espérese. Es muerta espiritualmente que está. O sea, que yo puedo tener una apariencia de vida y estar muerto. Así que tomemos la enseñanza de hoy con amor y pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a entenderla y aplicarla día a día.